¿Sabías que existe un país en Europa donde el costo de vida es tan bajo que parece una trampa? ¿Y donde en pleno siglo XXI aún se venden esposas? Puede sonar como una historia sacada de otro tiempo, pero en Bulgaria, un país de contrastes extremos, las tradiciones más antiguas siguen vivas en un mundo que parece haberlas olvidado. Aquí, en un mismo día, puedes recorrer castillos medievales, caminar sobre ruinas romanas ocultas bajo la capital y presenciar rituales que desafían cualquier lógica moderna. ¿Cómo es posible que en un rincón de Europa aún existan ceremonias como la venta de esposas? ¿Es una tradición legítima o una práctica polémica que debería extinguirse? Pero eso no es todo. Bulgaria es también la cuna de Baba Vanga, la enigmática vidente que predijo eventos mundiales con una precisión escalofriante y cuyos secretos aún desconciertan a expertos. Y si esto no fuera suficiente, en las profundidades de este país se esconde otro misterio aún más oscuro: los supuestos vampiros búlgaros. Arqueólogos han desenterrado restos de cadáveres con estacas en el corazón, una práctica ancestral que sugiere que la creencia en estas criaturas no es solo un mito. En este video descubrirás las curiosidades más impactantes de Bulgaria, un país donde la historia se niega a desaparecer, donde la modernidad choca con el pasado y donde lo que estás a punto de ver desafiará todo lo que creías saber sobre Europa. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a conocer hoy cambiará tu visión del mundo. Pocos lugares en el mundo pueden resultar tan enigmáticos como Bulgaria, un país escondido en el sureste de Europa, encajado entre Rumania, Serbia, Macedonia del Norte, Grecia y Turquía. Una tierra de contrastes, donde imponentes montañas atraviesan valles fértiles y se extienden hasta el Mar Negro, revelando una costa sorprendentemente hermosa. Pero ¿por qué nadie habla de este lugar? Mientras los turistas acuden en masa a ciudades como París y Roma, Bulgaria sigue siendo un secreto bien guardado, un refugio para quienes buscan destinos turísticos inexplorados, profundizando en la geografía y las culturas del mundo, aún preservadas por el tiempo. En el corazón de este paisaje único se encuentra el monte Musala, la montaña más alta de los Balcanes, que desafía a los exploradores con sus 2.925 metros de altitud. Pero aquí no es solo la altura lo que impresiona. Las historias que rodean esta montaña hablan de reyes antiguos, soldados soviéticos y místicos que buscaban la conexión con el universo. Una curiosidad: se dice que la energía magnética de Musala rivaliza con la del Everest y atrae a quienes creen en los portales espirituales. Imagínese escalar esta joya olvidada de la cultura global, donde el viento susurra secretos de imperios que alguna vez cayeron. Y si crees que Bulgaria es solo frío y montañas, entonces debes visitar su costa. Sus playas bañadas por el Mar Negro ofrecen un paraíso inesperado, donde el sol brilla con fuerza en verano y los precios hacen que cualquier otro destino europeo parezca absurdo. En Varna, la ciudad costera más famosa, una sencilla cena junto al mar puede costar menos que una entrada a un museo en Londres. Pero el verdadero encanto del país reside en su diversidad climática. En invierno, las montañas se cubren de nieve, transformándose en paraísos para los esquiadores. En verano, el mar invita a los aventureros a aguas cálidas y cristalinas. ¿Cómo puede un solo país ofrecer tantos contrastes? Bulgaria guarda en su suelo huellas de una historia antigua que pocos conocen. El nombre del país proviene de la tribu búlgara, guerreros nómadas que se asentaron en esta región hace más de 1300 años. Pero lo que pocos saben es que este territorio estuvo habitado mucho antes, por civilizaciones cuyas huellas se remontan a la Edad del Bronce. Un país que, aunque olvidado en los libros de historia, alguna vez fue uno de los más poderosos de Europa. El primer imperio búlgaro, en el apogeo de su gloria, rivalizó con Bizancio y llegó a dominar una gran parte de los Balcanes. Hoy, en día, ruinas de fortalezas y tesoros escondidos nos recuerdan que este país alguna vez fue un gigante olvidado por el tiempo. Mucho antes que los búlgaros, un pueblo misterioso ocupó estas tierras, los tracios.
Eran feroces guerreros, pero también maestros del arte y la espiritualidad. Fueron responsables de algunos de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de Europa, incluidas tumbas doradas que aún dejan intrigados a los historiadores. Entre las reliquias dejadas por esta civilización se encuentra el famoso tesoro de Panagyurishte, una colección de oro macizo con detalles tan perfectos que desafían la tecnología moderna. ¿Quiénes eran estas personas y por qué desaparecieron? Algunas teorías sugieren que su cultura fue asimilada por imperios posteriores, pero otras apuntan a misterios que aún no han sido completamente revelados. Y si hay una tradición que se remonta a siglos en Bulgaria, esa es la producción de vino. Hace más de 6.000 años, los búlgaros ya fermentaban uvas y creaban bebidas que ofrecían a los dioses antiguos. Incluso los tracios ya dominaban este arte mucho antes de que los romanos popularizaran el vino en toda Europa. Hoy en día, Bulgaria sigue siendo uno de los mayores productores de vino de la región. Pero con un detalle curioso: sus técnicas de producción aún siguen recetas tradicionales que se remontan a la antigüedad. Quien prueba el vino búlgaro no está simplemente saboreando una bebida, sino bebiendo la historia de un pueblo que supo transformar la tierra en algo divino. Bulgaria tiene oscuros secretos enterrados en su historia. Quizás no lo sepas, pero el país ha sido escenario de aterradores descubrimientos arqueológicos, esqueletos con estacas atravesadas en el pecho. No, esto no es una leyenda. Se han encontrado más de 100 tumbas de vampiros en diferentes regiones del país. Algunas de ellas datan de la Edad Media. Pero ¿por qué alguien querría clavar una estaca en el corazón de un cadáver? Los estudiosos creen que los antiguos búlgaros temían que los muertos volvieran a la vida y persiguieran a los vivos. La conexión con los mitos vampíricos de Transilvania es inevitable, y muchos dicen que los primeros relatos de vampiros procedieron de estas tierras olvidadas por la modernidad. Y si hablamos de misterios, Kovachev es un nombre que hace temblar hasta a los más escépticos. Este pueblo fantasma, perdido en el campo búlgaro, tiene historias que ponen los pelos de punta a cualquiera. Dicen que por las noches aparecen figuras oscuras en las ventanas de las casas abandonadas. Algunas personas afirman escuchar extraños susurros, mientras que otras sienten una presencia fría al cruzar sus calles desiertas. Pero, ¿qué hubiera pasado si un pueblo entero hubiera sido abandonado? Algunos dicen que fue un brote de enfermedad, otros hablan de una masacre olvidada por la historia. El hecho es que hasta el día de hoy, nadie se atreve a pasar mucho tiempo en Kovachev después del atardecer. Pero no todos los misterios búlgaros están relacionados con la muerte. El ritual del fuego Nestinari es una tradición que desafía cualquier explicación científica. Imagínese ver a una persona caminando descalza sobre brasas sin quemarse. Esto ocurre anualmente en algunos pueblos búlgaros y forma parte de un culto ancestral vinculado al fuego y la espiritualidad. Los participantes entran en un profundo estado de trance y caminan entre las llamas como si fueran inmunes al calor. ¿Fue simplemente una técnica bien entrenada o una conexión genuina con fuerzas que no entendemos? Lo que es seguro es que, en Bulgaria, el pasado y lo místico se mezclan de una manera que desafía incluso a las mentes más racionales. El pueblo romaní y el polémico mercado de esposas. Pocas culturas en el mundo son tan enigmáticas y rodeadas de misterio como la de los romaníes, también conocidos como gitanos. Este pueblo, cuyos orígenes se remontan al norte de la India, se extendió por toda Europa y desarrolló tradiciones que desafían el tiempo. Marginados en muchos países, conservan un estilo de vida nómada, con sus propias reglas y costumbres que intrigan incluso a los estudiosos de la cultura global. Bulgaria es el hogar de una de las poblaciones romaníes más grandes del continente, y en medio de sus tradiciones se encuentra uno de los eventos más controvertidos de Europa, el mercado de esposas de Stara Zagora. Para los forasteros puede parecer una costumbre medieval, pero para los romaníes es una tradición seria y respetada. ¿Y quién ha oído hablar de Baba Vanga, el vidente ciego que predijo los grandes acontecimientos mundiales? Era de origen gitano y vivió en Bulgaria.
donde se convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. Vanga quedó ciega a los 12 años y, según se informa, fue en ese momento cuando empezó a tener visiones del futuro. Entre 1917, sus profecías más conocidas se encuentran la caída de las Torres Gemelas y el surgimiento de la inteligencia artificial. Muchos creen que su conexión con lo sobrenatural provino de las prácticas espirituales del pueblo romaní, un grupo que a lo largo de los siglos ha mantenido viva la tradición de adivinar y conectarse con fuerzas invisibles. Pero, ¿qué sucede realmente en el mercado de esposas? El evento se lleva a cabo varias veces al año y reúne a jóvenes romaníes que buscan matrimonio. Las familias llevan a sus hijas vestidas con ropas llamativas y los pretendientes hacen ofertas para conseguir una novia. Aunque esto pueda parecer chocante para muchas personas, en la tradición romaní este ritual se considera un acuerdo entre familias y una forma de garantizar que el matrimonio se lleve a cabo dentro de la comunidad. Los valores varían y el proceso genera acalorados debates sobre hasta qué punto pueden coexistir tradición y modernidad. ¿Podría ser esto un reflejo de una cultura que se ha mantenido intacta o una costumbre que necesita ser revisada? Los secretos ocultos de Bulgaria que pocos conocen. Si Bulgaria ya es un misterio para muchos, imagina los secretos que esconde bajo tierra. En Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de Europa, durante una excavación se descubrió accidentalmente un anfiteatro romano del siglo II. Este teatro subterráneo que estuvo enterrado durante siglos está tan bien conservado que todavía alberga representaciones. Imagínese ver una obra de teatro exactamente en el mismo lugar donde hace casi 2000 años luchaban los gladiadores y los senadores romanos tomaban decisiones políticas. Es como viajar en el tiempo sin moverte de tu lugar, un verdadero tesoro perdido de la geografía mundial. ¿Y si te dijera que existe un ferrocarril secreto en los Balcanes que revela paisajes impresionantes? El tren que atraviesa Bulgaria, pasando por montañas, valles y pequeños pueblos olvidados, es una de las rutas ferroviarias más increíbles de Europa. Pero lo que pocos saben es que este ferrocarril fue construido en parte por presos políticos durante el régimen comunista, muchos de los cuales nunca vieron el final de la obra. Cada túnel excavado contiene una parte oscura de la historia búlgara, un recordatorio de tiempos en los que la libertad era solo una palabra vacía. Pero los secretos de Bulgaria no están solo en la superficie. Sofía esconde una ciudad subterránea. Debajo de las concurridas calles de la capital se encuentran túneles y ruinas de civilizaciones antiguas que aún no han sido exploradas en su totalidad. Algunos investigadores creen que existen pasajes que conectan diferentes partes de la ciudad, un verdadero laberinto que puede contener respuestas a preguntas que nadie pensó en plantearse. El misterio se vuelve aún más fascinante cuando descubres que estos túneles fueron utilizados durante la Guerra Fría como posibles refugios contra ataques nucleares. ¿Qué más se puede esconder bajo los pies de los búlgaros? Pasear por Sofía, la capital de Bulgaria, es como viajar en el tiempo a una época en la que el comunismo dominaba Europa del Este. La ciudad tiene profundas marcas del pasado soviético, con sus enormes y austeros edificios, gigantescos monumentos y un clima que parece congelado en el tiempo. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es la imponente estatua de Lenin, que desde entonces ha sido retirada, pero cuya presencia aún se siente en la arquitectura y la atmósfera de las calles. Lo curioso es que, a pesar de la modernización, la influencia soviética está en todas partes, ya sea en los edificios gubernamentales de aspecto brutalista o en los viejos bloques de apartamentos idénticos que recuerdan una época en la que la individualidad no era bienvenida. Y si crees que Sofía es solo otra capital europea, necesitas saber qué hay debajo. Durante la construcción del metro de Sofía, los arqueólogos hicieron descubrimientos impresionantes, ruinas romanas escondidas durante siglos. Mientras los trabajadores excavaban para ampliar las líneas subterráneas, encontraron rastros de Serdica, la antigua ciudad romana que existía allí mucho antes de que Sofía se convirtiera en la capital búlgara. Hoy en día,
Algunas de estas ruinas se pueden ver directamente dentro de las estaciones de metro, transformando un simple viaje en tren en una verdadera lección de historia. Pero no todo en Sofía remite al pasado soviético. En medio de la ciudad hay algo poco común en una capital europea: aguas termales naturales. Sí, Bulgaria tiene aguas minerales que brotan de la tierra, y muchos residentes todavía siguen la antigua costumbre de llenar botellas directamente de los manantiales que hay en todo el centro. Esta tradición se remonta a la época romana, quienes ya reconocían las propiedades medicinales de estas aguas. Entre arquitectura comunista, subterráneos arqueológicos y aguas termales, Sofía es una ciudad que desafía cualquier etiqueta y permanece suspendida entre historia y modernidad. Vivir en Bulgaria es como descubrir un secreto que pocos conocen. Mientras los precios se disparan en otras partes de Europa, el coste de vida aquí sigue siendo increíblemente bajo. Por menos de $300 al mes es posible alquilar un cómodo apartamento en Sofía, algo inimaginable en ciudades como París o Londres. Y eso no es todo. La comida, el transporte e incluso el ocio cuestan una fracción de lo que se paga en otros países del continente. Muchos extranjeros ya han descubierto esta ventaja y han empezado a vivir en Bulgaria como nómadas digitales, disfrutando de un estilo de vida europeo sin tener que gastar una fortuna. Pero, ¿por qué un país tan accesible sigue tan poco explorado? La respuesta puede estar en la cultura local, donde las cosas son simples, directas y sin ostentación. Los restaurantes sirven platos típicos a precios increíbles, y es habitual encontrar establecimientos familiares que ofrecen comida casera por un precio que parece un error de carta. El yogur búlgaro, por ejemplo, está considerado el mejor del mundo y un bote cuesta unos centavos en cualquier mercado. El transporte público es tan barato que muchos residentes ni siquiera se plantean comprar un coche. Y lo curioso es que, incluso con este bajo coste de vida, no se sacrifica la calidad de vida. Hay seguridad, hermosos paisajes y un estilo de vida tranquilo que contrasta con el ritmo frenético del resto de Europa. Y cuando hablamos de ocio, Bulgaria sorprende aún más. La vida nocturna de Sofía es vibrante y accesible, con bares y discotecas que ofrecen bebidas a precios que, en cualquier otro lugar de Europa, ni siquiera pagarías por una entrada. En verano, las playas del Mar Negro se convierten en el refugio perfecto para quienes buscan sol y diversión sin gastar demasiado. En invierno, las montañas cubiertas de nieve ofrecen algunos de los mejores lugares para esquiar en la región, nuevamente a precios impensables para los estándares europeos. Con todo esto, es imposible no preguntarse: ¿Bulgaria será siempre ese secreto bien guardado o pronto será descubierto por el resto del mundo? Si hay algo que mantiene viva la cultura global, son las tradiciones. Y en Bulgaria adquieren formas tan peculiares que parecen rituales de otro mundo. Uno de los festivales más emblemáticos es el Kukeri, donde los hombres visten disfraces de pieles, máscaras aterradoras y enormes campanas que cuelgan de sus cinturas. El objetivo: aleja a los malos espíritus y asegura suerte para el próximo año. Durante el festival, estas figuras demoníacas bailan por las calles al son de tambores antiguos, creando un espectáculo surrealista que mezcla folclore, superstición y un toque de terror. Si hay una manera de profundizar en el alma búlgara, este festival es una puerta de entrada a un mundo donde lo místico y lo real se entrelazan. Pero las tradiciones búlgaras no se basan solo en máscaras aterradoras. El 1 de marzo, los vecinos celebran Baba Marta, una fiesta que anuncia la llegada de la primavera con una encantadora costumbre: el intercambio de martenizas, pequeños amuletos rojos y blancos hechos de lana. Según la creencia, quien recibe y utiliza una marteniza atrae suerte y salud durante todo el año. Es común ver árboles enteros cubiertos de estos amuletos, transformando las calles en verdaderas galerías al aire libre. Lo curioso es que esta tradición ha sobrevivido a siglos de cambios políticos y culturales, demostrando que algunas creencias son lo suficientemente fuertes como para resistir el tiempo. Y para aquellos que piensan que a los búlgaros no les gusta desafiar los límites,
está el ritual Nestinari, una de las costumbres más enigmáticas del país. Cada año, en algunos pueblos, los habitantes entran en trance y caminan descalzos sobre brasas encendidas sin sufrir quemaduras. Para los escépticos, puede parecer simplemente una técnica bien entrenada, pero para los lugareños, este ritual es una manifestación de fe y conexión espiritual. El fuego para ellos no es solo calor, es un portal a otro estado de conciencia. Entre máscaras, amuletos y llamas sagradas, las tradiciones búlgaras nos recuerdan que hay lugares en el mundo donde la modernidad nunca borrará la magia del pasado. Bulgaria transmite fe en sus piedras, sus montañas y sus catedrales monumentales. En el corazón de Sofía se encuentra la majestuosa Catedral Alexander Nevsky, una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo, con sus cúpulas doradas brillando al sol. Construida en honor a los soldados que murieron luchando contra el Imperio Otomano, esta catedral no es solo un templo religioso, sino un símbolo de la identidad búlgara. Cualquiera que entre al interior siente un impacto inmediato. Los mosaicos detallados, los enormes candelabros y el olor a incienso crean una atmósfera de reverencia y misterio. Pocos lugares consiguen transmitir tanta grandeza y espiritualidad al mismo tiempo. Pero para encontrar la verdadera esencia de la fe búlgara, es necesario alejarse de las ciudades y escalar las montañas. Escondidos entre los valles y acantilados, se encuentran los monasterios ortodoxos, que parecen haber sido excavados en la propia roca. El monasterio de Rila, por ejemplo, es uno de los más impresionantes. Fundado en el siglo X, sus paredes están cubiertas de vibrantes pinturas que cuentan historias bíblicas, y su patio de piedra resuma una paz que hace que cualquier visitante se olvide del tiempo. Los monjes que viven allí siguen tradiciones antiguas y cultivan una vida de oración y aislamiento. Para los búlgaros, estos monasterios son más que simples lugares de culto. Son portales a un pasado donde la religión era la única certeza en tiempos turbulentos. Y esta espiritualidad tiene raíces aún más profundas, mezclándose con creencias paganas que resistieron el avance del cristianismo. Antes de ser cristianizados, los búlgaros adoraban a deidades de la naturaleza y realizaban rituales que, en cierto modo, todavía influyen en las fiestas y costumbres del país. Incluso el alfabeto cirílico, que ahora se utiliza en toda Bulgaria, tiene una conexión religiosa. Fue creado por monjes para traducir textos sagrados y difundir la fe cristiana entre los eslavos. Por lo tanto, la religión no está solo en las iglesias o en las oraciones, sino en la forma misma en que los búlgaros escriben, hablan y viven. Si hay un destino turístico que aún no ha recibido el reconocimiento que merece, ese es Bulgaria. Escondida entre montañas, playas y valles, esta tierra es un verdadero tesoro para quienes buscan experiencias auténticas. Uno de los sitios más impresionantes es la cueva Ojos de Dios, donde la naturaleza talló una abertura en el techo que se asemeja a dos ojos gigantes que miran fijamente a cualquiera que entra. La luz del sol atraviesa esta grieta de forma casi divina, creando un espectáculo natural que parece sacado de un cuento místico. Para los locales, este lugar tiene una energía única y circulan muchas leyendas sobre su origen. Estar allí es sentirse pequeño ante la grandeza de la geografía del mundo. Pero si lo que buscas es aventura, las montañas de Rila y Pirin son auténticas invitaciones a la exploración. Los senderos que atraviesan densos bosques conducen a lagos de aguas cristalinas, donde el agua refleja las nubes como si fueran espejos. En invierno, estas montañas se transforman en paraísos para los esquiadores, con algunos de los mejores complejos turísticos de Europa del Este y a precios mucho más asequibles que los destinos tradicionales de los Alpes. Y si escalar montañas no es suficiente, Bulgaria todavía sorprende con su costa. Las playas del Mar Negro son una joya poco explorada, ya que ofrecen aguas turquesas y arenas doradas que rivalizan con destinos como Grecia e Italia, pero sin el caos del turismo de 1900. Masas. Y para aquellos que prefieran sumergirse en la historia, el monasterio de Rila es uno de los lugares más impresionantes del país.
Este monasterio ortodoxo del siglo X, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga una arquitectura fascinante, murales detallados y una atmósfera de absoluta serenidad. Cualquiera que pise allí se sentirá como si hubiera entrado en otro siglo, rodeado de siglos de fe y tradición. Bulgaria es un país que desafía todas las expectativas, lo que demuestra que todavía hay lugares increíbles esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de los destinos turísticos obvios. A estas alturas, Bulgaria ya no parece ese país desconocido, ¿verdad? Desde un costo de vida increíble hasta tradiciones que desafían la lógica, este lugar es un verdadero enigma dentro de Europa. Pero ahora te pregunto, ¿vivirías en un país donde el pasado y el presente se mezclan tan intensamente? ¿Qué es lo que más le sorprendió de Bulgaria? ¿El mercado de esposas, los vampiros enterrados o los tesoros arqueológicos escondidos? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Y si este vídeo te hizo ver el mundo de otra manera, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, seguirás descubriendo los secretos más increíbles de la cultura global, los destinos turísticos más sorprendentes y curiosidades sobre países que pocos se atreven a explorar. Nos vemos en el próximo video.